Al respecto, el presidente Donald Trump dijo en Twitter: el general Qasem Soleimani ha matado o herido gravemente a miles de estadounidenses durante un prolongado periodo de tiempo y estaba conspirando para matar a muchos más, pero fue atrapado. Fue directo e indirectamente responsable de la muerte de millones de personas, incluyendo el gran número reciente de los manifestantes asesinados en Irán. Si bien Irán nunca podrá admitirlo adecuadamente, Soleimani fue odiado y temido dentro del país. No están tan tristes como los líderes quieren hacer creer al mundo. Debió haber sido eliminado hace muchos años. Y también escribió otro tuit en el cual aseguró que Irán nunca salió victorioso en la guerra. Escribió: Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación. Esto haciendo alusión a las relaciones que tenía con ese país. La hija del general Soleimani participó en el masivo funeral y durante su discurso tildó al presidente Trump de tonto y advirtió que la muerte de su padre traerá un día oscuro a Estados Unidos y su aliado Israel. Unas duras amenazas contra Estados Unidos e Israel realizó Zeinab Soleimani, la hija del poderoso general iraní Qasem Soleimani, cuando se dirigió a las miles de personas que asistieron a la Universidad de Teherán para asistir al funeral de su padre. آمریکا و صهیونیسم بدانند شهادت پدرم موجب بیداری بیشتر فطرت انسانها در جبهه مقاومت شده و روزگار آنها را تیره و تار و خانه‌های عنکبوتی آنها را فرو خواهد ریخت. Soleimani también arremetió duramente contra el presidente Donald Trump, a quien tildó de tonto y arrogante. ترامپ دیوانه که خود نماد جهل و بازیچه دست صهیونیسمی. خیال نکن با شهادت پدرم همه چیز تمام شد. رهبرم پدرم دو پدری داشت که در کنارش بود. La mujer advirtió que los soldados estadounidenses en el Medio Oriente ahora solo podrán esperar la muerte de sus seres queridos. باده‌های سربازان آمریکایی در غرب آسیا که شاهد ذلت آمریکا در نبردهای سوریه، عراق و لبنان و افغانستان و یمن و فلسطین بودند در انتظار مرگ فرزندانشان روزهایشان را سپری خواهند کرد. Zeinab, que condenó enérgicamente la muerte de su padre, también pide venganza por la sangre del mártir. ¿Quién es Ñeñe Hernández? José Guillermo Hernández, más conocido como Ñeñe Hernández, era un ganadero y empresario del Cesar y esposo de la exreina María Mónica Urbina. Era una persona con fuertes vínculos con personajes políticos y empresarios de Bogotá y de la costa y fue asesinado en Brasil el año pasado. ¿Por qué le investigaban? Era señalado por la Fiscalía como integrante de una estructura criminal y estaba siendo investigado por el asesinato de Óscar Eduardo Rodríguez en el 2011. Parece ser que Óscar fue asesinado por error en Barranquilla luego de que por una presunta orden del Ñeñe mandaran a matar a su padre, Carlos Rodríguez, a quien el Ñeñe debía más de 1.000 millones de pesos. ¿Qué sucedió en esa investigación? En medio de las pesquisas se intervinieron las líneas del ganadero y en junio de 2018, cuando estábamos en la segunda vuelta presidencial, tuvo una conversación con una mujer identificada como MD. Según los audios que tiene la Fiscalía, se habla de la necesidad de que entren dineros bajo la mesa y se nombra explícitamente a Iván, Uribe y Vargas Lleras. ¿Existe un vínculo entre el Ñeñe con Duque o con Uribe? Ñeñe Hernández impulsó la campaña presidencial de Iván Duque en el norte del país. Además, existen fotos de él con el presidente y con el expresidente Álvaro Uribe. Además, Ñeñe Hernández y su esposa estuvieron presentes en la posesión presidencial de agosto de 2018 y cuando él fue asesinado, Uribe mostró sus condolencias en las redes sociales. Sin embargo, el gobierno, en voz de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, ha negado que en la campaña de Duque hubiera dineros del ganadero y Álvaro Uribe, a través de Twitter, ha desmentido tener un vínculo cercano con él. La periodista Olga Bear lanzará en la Feria del Libro El caso Klein, el origen del paramilitarismo, un documento que plantea cómo la presencia de este mercenario israelí fue el trampolín definitivo de la unión entre el narcotráfico, terratenientes ganaderos y sectores de las fuerzas militares que impulsaron la lucha contra la guerrilla a través de las autodefensas. El planteamiento principal del libro es demostrar cómo este mercenario entró a Colombia con permiso de las fuerzas militares y altos mandos del gobierno nacional. Klein dice en entrevista con Olga Bear, según la prensa nacional, que su primer ingreso a Colombia fue en la zona bananera de Urabá, pero en su segunda visita fue cuando llegó al Magdalena Medio, a fincas ubicadas entre Puerto Boyacá y Puerto Triunfo.
Allí entrenó en tácticas de guerra a centenares de hombres. Uno de los crímenes que dejó la huella de Klein en el Magdalena Medio fue la masacre de La Rochela, en donde murió una comisión judicial integrada por 13 personas. Asimismo, todo el genocidio contra la Unión Patriótica en esta zona del país. El libro de Olga Bear, El caso Klein, el origen del paramilitarismo, será presentado en la Feria del Libro en abril próximo. El paramilitar más conocido de Colombia, Salvatore Mancuso, hizo revelaciones sobre su relación con el expresidente Álvaro Uribe, que han generado un nuevo escándalo y motivaron a una reacción inmediata del exmandatario. Mancuso hizo confesiones a través de una entrevista telefónica desde una prisión en los Estados Unidos. Juan Carlos Aguiar nos cuenta qué dijo Mancuso y cómo respondió Uribe. Cuando Salvatore Mancuso fue extraditado en mayo del 2008, muchos creyeron que sus secretos quedarían en una cárcel en Estados Unidos. Sin embargo, el más representativo jefe paramilitar tras el asesinato de Carlos Castaño sorprendió en una entrevista con Caracol Radio al afirmar que se reunió con el expresidente Álvaro Uribe sin especificar cuándo ni dónde. Señor Mancuso, ¿se reunió usted alguna vez con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, me reuní con él. Incluso afirmó que financió la campaña para su reelección. Yo apoyé la reelección del presidente Uribe, tanto con el aporte que hicimos en las comunidades como con dinero que se le entregó al comandante Andrés. De inmediato, el abogado Jaime Granados, quien representa al exmandatario, a través de un comunicado negó las acusaciones. Falta a la verdad de manera grave el delincuente extraditado al manifestar que se reunió con el expresidente. Esto nunca ocurrió en ninguna oportunidad. Y aunque el abogado Granados no niega en su comunicado la supuesta financiación paramilitar a la reelección, aseveró que el exjefe de Estado demandará a Mancuso. No obstante, Álvaro Uribe siempre reacciona agresivamente cuando se le pregunta por posibles nexos con paramilitares. Muchos de sus detractores lo han sindicado directamente de nexos con los paramilitares. Si algún día en su mandato eso se llega a comprobar, ¿usted renuncia? No, a mí no me amenace usted con eso. A mí no me amenace usted con esas preguntas, que yo soy un hombre respetable. Yo llevo 30 años en la vida política con total honradez. Ni quería irrespetarlo, pero bueno, pero dejémoslo ahí quietecito, que por eso he enfrentado todas las tormentas. Salvatore Mancuso sembró de terror la misma zona donde el expresidente Uribe tiene el ubérrimo, su finca más querida. Hace pocas horas, a través de su cuenta oficial en Twitter, el expresidente Álvaro Uribe se refirió a la entrevista que Darío Arizmendi le hizo a Salvatore Mancuso en la emisora radial y dice: la maldad de Arizmendi de Caracol, asociado con criminal, se estrella contra nuestra verticalidad y buena fe. En Bogotá, Colombia, Juan Carlos Aguiar, Univisión. ¿Cómo se sintió en la audiencia ante la Comisión de Justicia y Paz de la Suprema Corte? Me puse contento, porque es la primera vez que el gobierno de Colombia o alguna entidad gubernamental intenta averiguar lo que realmente ocurrió ahí. Publicaron un libro sobre mí en el que me llamaron el diablo. Todo lo que pasaba era Yair Klein el culpable. Parece mentira que este jubilado fue hace un cuarto de siglo aquel mercenario acusado de entrenar gente que asesinó campesinos y candidatos presidenciales. ¿Cómo puede usted afirmar que al mismo tiempo que no conoce al expresidente colombiano Álvaro Uribe, pero que sabe que él participó en la financiación de sus actividades en Colombia? Él no me pagó a mí, yo no le vi en mi vida. Él le pagó a la organización y ellos me pagaron a mí. Henry, el jefe de la organización Ertegan, me dijo que hasta ahora 3 personas ya habían pagado, entre ellos el senador. En Colombia nadie tenía interés en escuchar la verdad, no les valía la pena. Empezando por Uribe, cuando era presidente. Él sabía que yo había estado ahí, él sabía por qué había estado ahí, él sabía lo que estaba haciendo. Estuve 3 veces, 3 semanas. ¿Por qué él se cayó? Yo no he tenido en la vida ni mentalidad criminal ni dinero en abundancia para entrar a financiar bandidos. El expresidente Uribe ha dicho que usted es un bandido, un cobarde, y que hace sus afirmaciones a distancia. ¿Usted qué le responde? Yo le diré quién es el bandido, el mentiroso y el que está escondiendo cosas. ¿Qué le dice hoy, tantos años después, a las familias de las víctimas? Yo empecé por pedir perdón porque nunca pensé que algo así podía ocurrir en un país civilizado. Klein pretende publicar dentro de 2 meses su libro Un Bueno, nos vamos combatiente a un salvaje, que según centro él penitenciario contiene en los Estados Unidos
para hablar con Salvatore Mancuso. Nos atiende a esta hora en vivo y en directo. Señor Mancuso, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, a usted, a todos sus compañeros de trabajo, a toda su audiencia en Colombia, a las víctimas del conflicto. Señor Mancuso, un abogado cercano a la defensa del expresidente, hoy senador Álvaro Uribe Vélez, ha anticipado que existe la posibilidad de que usted firme un documento que se conocería en los próximos días, no sé si ya lo firmó o yo no sé si lo va a firmar, en donde usted aclararía que el expresidente Álvaro Uribe Vélez nunca tuvo relaciones con grupos paramilitares de los que usted tuvo conocimiento. ¿Eso es cierto o no es cierto? Eso no es cierto en ese sentido. Yo estoy dispuesto a declarar ante la JEP que he solicitado la inclusión en ella. Fui testigo excepcional de la reunión sucedida en Washington con los diferentes senadores y puedo dar fe y testimonio de lo ocurrido en ella. ¿Y qué ocurrió en esa reunión? Quiero reservarla para cuando sea incluido en la Justicia Especial para la Paz y ahí aclararé todos los pormenores al respecto. ¿Usted sintió que esa reunión buscaba direccionar su testimonio? El exceso de poder y dinero puede generar patologías en muchas personas. Son cosas que sucedieron allá, Julio, y prefiero reservarlas para este día, por favor. La sociedad entera. Pero ¿va o no va a firmar la carta del abogado que le ha presentado el abogado Diego Cadena a través de una, creo que exfiscal o exagente del FBI? ¿Usted va a firmar la carta en relación con el tema de Álvaro Uribe? Los bancos que la recogían y la repartían. Voy a aclarar la verdad. Y hasta las más bellas mujeres que se llegaron a convertir en costosos no digamos entero de que convenga, pero sino que sea la justicia la que decida exactamente si hubo o no algún tipo de direccionamiento o de insinuaciones o presiones al respecto. Suficiente, solamente Pablo, todos ellos. Producto de esta narcobonanza, un grupo de hacendados y empresarios de provincia se concentraron en Bogotá, la capital del país que los recibe con los brazos abiertos, gestándose así una nueva élite, violenta e inhumana. Algunos de ellos, liderados por el exministro del Interior de Álvaro Uribe, Fernando Londoño, fundan la corporación Club El Nogal, que se convirtió en poco tiempo en la sede alterna en donde se decidía realmente la política del país. Ese club social fue epicentro del surgimiento de una oleada de corrupción estatal, de violencia política y el centro de operaciones del paramilitarismo, lugar de congregación de ideólogos neonazis, de fanáticos religiosos de extrema derecha. El doctor Alejandro Ordóñez Maldonado efectuó nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, órgano que lo postuló para su reelección. El Movimiento de Restauración Nacional fue fundado por los paramilitares de Puerto Boyacá en los años 80, pero se refundó en Bogotá hace 2 años y sus simpatizantes le rindieron homenaje al procurador Ordóñez. La tercera fuerza se autodefine como soldados políticos que reivindican la ideología nazi en Colombia. Con el lema Dios y Patria, profesan un profundo respeto por la religión y por las Fuerzas Armadas, idearios que comparten con el Movimiento de Restauración Nacional. Ambos sectores se reconocen ahora como defensores del procurador Alejandro Ordóñez. Jóvenes de Restauración Nacional, que son mi color en plata, los felicito, ustedes son muy valerosos. Y especialmente el lugar preferido por el sector empresarial para llevar a cabo los negocios con